El tema que vamos a meditar esta noche es cómo hacer una lección divina, ¿sí? Para quienes no lo saben, la lección divina es una oración meditada de las escrituras. Dice San Jerónimo que quien no conoce la escritura no conoce a Cristo. Y dice San Agustín que nadie puede amar lo que no conoce y nadie conoce lo que no ama. Entonces, pues es importante la lectura meditada de las escrituras para una unión más profunda con nuestro Señor. Y ese es un método, la verdad, es un método muy sencillo. No es un método ni es una oración para, digámoslo así, solo para los religiosos o para personas muy instruidas en la fe. Es algo que cualquiera puede hacer. Y de hecho yo creo que mucha gente inconscientemente alguna vez lo ha hecho. Pero es importante aprenderlo para adquirir más esta unión con Dios. ¿Qué es lo que pasa con las escrituras? Precisamente lo que tal vez alguno que no estaba cuando estábamos hablando con el padre Félix, lo que hablábamos de la falta de reverencia hacia la Sagrada Escritura, hacia la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Es porque la Biblia se ha leído desde un punto de vista racionalista, deconstructivista, modernista. ¿Qué quiere decir eso? Que se tienen en cuenta fenómenos científicos, culturales, racionales, y se les ha colocado por encima de la escritura, ¿sí? Y esto es un fenómeno que se viene dando desde hace mucho tiempo. Lo explica el Papa San Pío X en su encíclica Pacendi, escrita hace más de 100 años, en el año de 1917. Ya desde ese entonces había fuertes corrientes de constructivistas en la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos leer la Biblia como los protestantes. Para ellos la Biblia es un libro de estudio y la rayan, le ponen notas. Incluso muchos no lo saben, pero hacer rayaduras a la Biblia es un sacrilegio, eso no se debe hacer. Y la rayan, la tratan así, como un libro que es para estudiar. Y más que un libro para estudiar, es un libro para meditar, para comprender. Y es, digámoslo así, que mucha gente también, muchos católicos caen en el error o en el bulo, por decirlo así, en un mito que es que ellos creen que decir que los protestantes saben mucho de Biblia es mentira. Si ellos supieran de Biblia, serían católicos. Hay un libro que se llama Sorprendidos por la Verdad, que es la historia de 15 pastores que se volvieron católicos. ¿Por qué? Porque leyeron la Biblia. Entonces, cuando hay un protestante que lee la Biblia, que no tiene negocio y que es humilde y que se desapega de, de su odio hacia la iglesia, pues se vuelve católico. Eso es lo normal y eso está pasando mucho en muchos países. Entonces, pues, básicamente la lección divina es 4 pasos. Leer, meditar, rezar y actuar. Leer, meditar, rezar y actuar. ¿Sí? Porque precisamente es esta oración, una oración que muchas veces se olvida, es la oración mental. Entonces tenemos también esa conciencia de que la oración es solamente decir, pedir cosas y hablar y hablar y hablar. No. Como la oración básicamente es también una parte que es escuchar. De hecho, debería ser más incluso de lo que hablamos, debe ser más el tiempo de lo que estamos en silencio. Y si ustedes se dan cuenta, la sociedad de hoy no soporta el silencio. ¿Sí? Es una sociedad que no puede vivir sin estar a toda hora en ruido. ¿Mm? Y tenemos que estar a toda hora enterados de todo y sabiendo todo. Todos esos ruidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puede uno pasar un día sin ver las noticias, por ejemplo, porque necesito ese ruido en mi cabeza para poder tener tranquilidad, necesito saber a quién mataron, a quién descuartizaron, a quién violaron, que si no, no puedo estar tranquilo. Esos son esos ruidos que hacen. Entonces, también incluso muchas veces hay, muchas veces la gente se reúne en grupos de oración y duran horas orando, hablando y ni un segundo de silencio. Entonces es importante rescatar ese silencio, tanto no solamente en la oración, sino en la vida, ¿sí? Empezar a buscar más las cosas que nos convienen. ¿Mm?
El silencio no es que vaya a estar todo el tiempo callado uno, ¿no? El silencio es eso, es buscar a Dios, buscar lo que nos conviene, buscar lo que nos edifica, ¿sí? Mm, Entonces ese es otro bulo, digámoslo así, que tenemos nosotros, que tenemos en la iglesia muy extendido, ¿no? Que es decir, ¿y eso qué tiene de malo? Ah, no, yo hago eso porque es que eso no tiene nada de malo. Sí, digamos, hay muchas cosas que no tienen nada de malo, pero uno no debe, eso es una mediocridad, ¿sí? Y la mediocridad es tibieza. Entonces nosotros debemos decir, preguntarnos siempre es, ¿y eso qué tiene de bueno? ¿Y eso en qué me ayuda? ¿Y eso en qué me sirve? Eso es el silencio. El silencio es buscar lo bueno, buscar a Dios. Entonces leer, meditar, rezar y actuar. ¿Y pues qué es el actuar? El actuar es amar, el actuar es tener paciencia con el prójimo, tener caridad con el prójimo, ¿sí? Entonces, básicamente, voy a explicar cada uno de los pasos, no desde un punto de vista técnico, porque pues ya eso lo sabemos. Todos aquí sabemos leer, todos aquí sabemos rezar, sino digamos que explicar un poquito la parte espiritual y la consecuencia de cada una de esas cosas para poder hacer una lección divina. No quiere decir que uno, porque eso lo explica San Alfonso. Mucha gente no se acerca a Dios porque creen que su vida es muy mala y porque creen que su vida es muy pecadora o porque cometen muchos errores, entonces dicen como, bueno, ya que Dios nunca se va a fijar en mí, no. Dios lo invita a uno a que ore así como uno es. Dios lo invita a uno a que lo siga, pero así como uno es. O sea, ya en el camino uno empieza a pulirse y empieza uno a mejorar, pero entonces uno tiene que seguir, el seguimiento de Dios es hoy, ¿sí? La llamada que Dios le hace a usted no es que se convierta mañana, es que se convierta hoy. No es que ame mañana, es que ame hoy. ¿Mm? Porque lo único que tenemos es el hoy. Y digamos que justamente mucha gente ahorita con esta pandemia está viendo frustrados sus planes, mucha gente pasando muchas necesidades, mucha gente que está perdiendo la esperanza, mucha gente que perdió su trabajo, que perdió su economía, su negocio, mucha gente que está desorientada en la vida. Y digámoslo así, que es encontrar a Dios, es aprender a abandonarnos en Él. Es aprender a entender de que esto que está pasando no lo entendemos nosotros, pero Dios sí lo entiende. Entonces, digámoslo así, que recuerdo yo cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza, ¿cómo te llamas? Y Dios le dice, yo soy, Yahvé, yo soy el que soy. Entonces, si Él es el que es, nosotros somos quienes. Pues nosotros somos los que no somos. Si Dios es el que es, si yo soy el que soy, pues y nosotros los humanos somos los que no somos. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar por la pedagogía de Dios, eh, y saber de que todo Él lo permite y que todas las cosas pasan como fruto de su providencia y son para nuestro bien y para el de nuestra salvación. Entonces el primer paso, leer. ¿Qué dice el texto? Entonces, usted tiene un texto bíblico. Lo que se recomienda es que usted haga la lección divina con los textos o con una de las lecturas pues del día, porque eso hace parte de nuestra unidad como católicos, ¿sí? Nosotros como católicos somos una familia, una iglesia, como una orquesta grande. Entonces estamos tocando todos al mismo ritmo, ¿sí? ¿Qué pasa si usted tiene, por ejemplo, una orquesta y el del violín toca una nota, el de la flauta toca otra nota, el piano toca otra nota? Pues se oye horrible. Por eso es que los católicos, desde lo pequeño, debemos estar siempre unidos. Por eso incluso cuando rezamos el rosario en grupo, lo ideal es que todos estemos al tiempo diciendo lo mismo. No que uno diga Santa María y el otro ya esté amén. No, la idea es que estemos unidos, estemos en esa consonancia, porque así lo quiso Dios.
Vean, es que eso es muy importante de lo que es la lógica de Dios y la pedagogía de Dios. Si Dios hubiese querido que cada uno estuviera como una isla por su lado, pues Él no se pone a fundar iglesias, sino que cada quien lea la Biblia y cada quien mire a ver cómo hace, ¿no? Y esta no es la realidad de nuestra vida. La realidad de nuestra vida es que somos una comunidad, pero más allá de las comunidades que tenemos en la iglesia, todos los 1.500 millones de católicos formamos una sola comunidad. Entonces, por eso es importante cuando va a usted hacer la lección divina, es bueno tener ese texto que la iglesia propone para ese día. Entonces usted se pregunta qué está sucediendo. Incluso usted, si tiene una Biblia de estudio, usted puede buscar como el contexto. Ver qué quiere decir eso en mi vida, porque la Biblia tiene otra propiedad. Digamos, yo puedo coger y leerme un libro, digamos, Lo que el viento se llevó, y me lo vuelvo a leer y eso es lo mismo, es el mismo libro. Pero usted cuando lee la Biblia no es lo mismo. La Biblia tiene una propiedad que está explicada por Santo Tomás de Aquino, sino que justo ahorita no recuerdo, pero es una característica que tiene la Biblia, que es el hecho de que usted vuelve a leer y la Biblia dice algo diferente, y usted la vuelve a leer y algo diferente. Y si la lee infinitas veces, va a encontrar infinitas cosas. La Biblia es un libro, no es un libro de estudio, repito, no es un libro técnico, no es un libro de disertaciones o de mensajes, no. Es un lenguaje del amor de Dios para su vida y para la vida de cada uno y para la pedagogía que Dios está teniendo con cada uno. Entonces no es lo mismo si fulanito y Pedrito leen el mismo pasaje, Dios no le está diciendo lo mismo a fulanito y a Pedrito. Digamos que en la psicología moderna, los psicólogos cuando no, digamos, no entienden a Dios o los psicólogos ateos, muchas veces cometen errores con las personas porque tienden a creer que el ser humano es igual. Entonces, que todos los seres humanos somos iguales y le aplican lo mismo a todos. Y la diferencia es que la realidad es que cada ser humano es un alma y que cada ser humano es un mundo diferente. ¿Sí? Entonces, por eso es que en los procesos, digámoslo así, psicológicos, filosóficos, antropológicos, cada persona es un mundo totalmente diferente. Y por eso la Biblia nos tiene esa propiedad de que es diferente para cada persona y para cada momento. ¿Sí? Es importante entender eso para que no miremos la Biblia como un libro, como un tecnicismo, como un libro normal o como algo que no es lo que es. Entonces, eso es lo que es el leer, hacer una lectura del texto. Luego pasamos a la meditar. Entonces, ya para meditar es cuando usted comienza a hacer una introspección, es cuando usted comienza a sumergirse en el texto. Ese meditar es silencio, es buscar el silencio, ¿no? Y entonces aquí volvemos otra vez al principio, ¿no? Al ruido. Tenemos nosotros que, si queremos escuchar a Dios, tenemos que empezar a eliminar los ruidos. ¿Y cuáles son los ruidos? Los ruidos son, por ejemplo, la soberbia. Una persona que es soberbia, Dios no le habla, porque Dios odia la soberbia. La envidia, una persona que es envidiosa, una persona que está llena de ingratitud en su corazón, de odio, de rencor. Pues difícil, o sea, obviamente que uno puede orar como lo que hablábamos al principio, la oración es para todos, pero sino que esto que estamos hablando es para usted hacerlo con más perfección. Entonces, esos son los ruidos que hay en el corazón. Ruido del corazón es, por ejemplo, cuando usted está lleno de apegos, está lleno de miedos, ¿sí? Pero ahorita con esta pandemia, ahorita con esta pandemia el mundo está asustado, la gente está llena de miedo, pero pues igual de todas maneras hay que estar en manos de Dios y si digamos si me da el coronavirus y me muero, no me mató el coronavirus, me mató Dios, la providencia de Dios, ¿sí? Y no es que fue el coronavirus el que decidió que ese era mi momento de morir, no, es Dios, ¿sí? Entonces, pues es importante entender eso para nosotros librarnos de esas cargas que nos tienen amarrados a este mundo, a esta materialidad, ¿sí? Que no nos permiten avanzar, que no nos permiten amar.
Sí, es como el río, cuando usted hace un dique, el agua se trunca. Y esa agua que se está truncada se pudre y no puede haber nada ahí vivo. Asimismo, lo mismo cuando uno sufre del colesterol, pues las venas se empiezan a llenar de colesterol, deja de fluir la sangre y el corazón se infarta. Asimismo pasa en el alma. Entonces el alma se llena de esos ruidos, de esos ruidos que vienen del fondo de nuestra falta de fe. Y básicamente, ¿qué es la fe? La fe no es una creencia. Quien quiera entender qué es la fe, búsquela en el catecismo y va a encontrar que no es una creencia, porque el diablo sabe que Dios existe. De hecho, el Papa Benedicto XVI explica que la mayoría de ateos creen en Dios, pero que viven como si Dios no existiera. Lo que entendemos como un ateísmo práctico. ¿Sí? ¿Qué es el ateísmo práctico? Es que usted, aunque sabe que Dios existe, pero en su vida él no hace ningún cambio. ¿Mm? En su vida él no tiene ninguna influencia, ningún poder. Y es la mayoría de católicos, de cristianos en general, son ateos, ateos prácticos. Porque si bien creemos en Dios, no creemos que tenga un poder transformador o que Él esté bajo el control de nuestra vida. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es ese abandonarse en Dios, ese tener la certeza de que ese Señor que fue atravesado con clavos, que sufrió unas torturas terribles por amor a nosotros, que entregó la vida de su Hijo por amor a nosotros, es entender que ese ser quiere lo mejor para nosotros y nos ama profundamente y guía todos los pasos de nuestra vida y todo lo tiene planeado y todo lo tiene bajo control. Entonces, cuando yo entiendo quién es el que es y que yo no soy, yo soy el que no soy, todas esas cosas y todas esas cosas que tapan el flujo espiritual de mi vida empiezan a desaparecer. Empieza a desaparecer el miedo a morirse, el miedo a la pobreza, el miedo a la soledad. Ese miedo a la soledad sí es una cosa impresionante, ¿no? El miedo a la soledad afecta a muchas personas y mueve a las personas a tomar muchas decisiones equivocadas. Entonces, cuando entramos en esta dinámica de abandonarnos en Dios, de reconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros, podemos acercarnos mucho más a Él. Y esa meditación va a tener mucho fruto y podemos llegar a un santo silencio. Cuando tú dijiste que, o sea, leer la Biblia y subrayarla es un sacrilegio, ¿por qué es un sacrilegio? Por ejemplo, cuando yo encuentro algún texto o algo, tengo siempre la costumbre de guardarlo con resaltador. ¿Eso está mal? Es preferible, sí, está mal, es preferible tener un cuadernito y anotar los pasajes, digamos que por eso también la Biblia está dividida en versículos y capítulos. Entonces tú puedes decir, digamos, me llamó la atención Juan 5:15, entonces tú llevas un cuadernito y ahí rayas lo que vas estudiado. Digamos que mucha gente no lo sabe y pues es válido. No lo sabemos, pero ahora ya lo sabemos. No es bueno rayarla porque ella contiene la palabra de Dios. Entonces se le ve como un instrumento de estudio, ¿sí ves? Pero en realidad es un objeto espiritual. Debemos tener respeto, por decirlo, como una camándula, como un cuadro de la Virgen, algo así. Es algo que tiene uno que tenerle muchísimo respeto y muchísima reverencia. Y lo mismo, si uno ya la Biblia está viejita, no se puede botar a la basura tampoco. Toca enterrarla o en un río o quemarla, ¿sí? Porque pues es la forma adecuada para para esos objetos espirituales. Listo, entonces vamos en el segundo paso, ¿no? Entonces, para recapitulando, estamos entonces en 4 pasos. Leer, meditar, rezar y actuar. Entonces estamos en el meditar. Estamos hablando un poco del silencio. Y quien quiera profundizar ese tema puede buscar en internet está o me escribe y yo se lo envío. Los grados del silencio de San Bernardo de Claraval. Hay muchos grados del silencio, ¿no? Pero entonces, básicamente, ¿qué es el silencio? ¿Qué es? La ausencia de ruido, ¿sí? Como decir la oscuridad, la ausencia de luz, el mal, la ausencia de Dios, el frío, la ausencia de calor. Entonces, el silencio es la ausencia de ruido. ¿Y qué es el ruido?
Yo no estoy refiriendo aquí, repito, a un ruido físico, el que hace un niño que grita o el que hace un camión cuando pasa. Incluso una persona puede estar en silencio en medio de, junto a un bafle a todo volumen, pero yo puedo estar en silencio. ¿Mm? Entonces, el silencio es eso. Por eso es tan recomendable uno a veces hacer retiros de silencio. Yo suelo hacerlo 2 veces al año, retiro de 3 días de completo silencio. Es muy bueno, muy recomendable. Eh, y ahorita pues con esta cuarentena, pues este año no pude hacer retiro, entonces tendré que hacerlo en la casa. Entonces recomendable, si usted quiere pasar, por ejemplo, ofrecerle un día al Señor de entero silencio, por ejemplo. Es un ejercicio muy bonito, muy bueno que usted puede hacer. Y ese ejercicio le ayuda a usted pues a identificar los ruidos que hay en su corazón. Entonces estamos hablando de estos ruidos, ¿no? La verdad es que yo, si les hablo de todos los posibles ruidos, pues son muchos. Pero básicamente esos ruidos vienen de la falta de unión a Dios, de la falta del abandono con Dios. Entonces, pues, por ejemplo, entonces trayéndolo al contexto de lo que estamos viviendo ahorita, que no es nada fácil, y yo con esto acá, pues quiero aclarar que no estoy diciendo que vamos a dejar nuestra humanidad. No, pues porque humanos seguimos siendo y humanos seguiremos siendo hasta que el Señor vuelva y todos ya estemos glorificados, los que pues lo logren, los que lo... Eh, eh, me refiero a no renunciar a la humanidad, o sea, por ejemplo, es obvio que tenemos preocupación porque algunos hemos visto truncados nuestros planes, nuestros proyectos, ¿sí? Es lógico tener una preocupación, pero no hacer de esa preocupación su vida, no quedarse en eso, sino bueno, entonces tengo esta preocupación, la siento, pero no me quedo en eso, ¿sí? Es como cuando usted va caminando por el campo y ve algo que le llama la atención, pero usted sigue su camino, ve un pajarito, ve una flor, pero usted sigue caminando, la ve, la contempla y sigue, no se queda ahí porque entonces no llega a su destino. ¿Mm? Y mucha gente pues por eso no llega a su destino, mucha gente se muere en el camino, porque se quedan viendo alguna cosa, se distraen con otra cosa y se quedan ahí y se mueren así y no logran llegar al destino. Entonces tenemos que recordar que nosotros somos caminantes. Este mundo material no es nuestra casa. Este mundo material no es nuestro hogar. Entonces nosotros somos caminantes y es la forma de reducir ese ruido, es esa, reconociendo que somos caminantes, que esta realidad que estamos viviendo es una realidad temporal. Explica Santa Teresa, patrona de la comunidad, Santa Teresa de Ávila, lo llama este mundo como una noche en un hotel feo. Tenemos que pasar esta noche en un hotel incómodo, haga de cuenta cuando... No sé si a alguno le ha pasado, a mí me pasó un par de veces, que haciendo un viaje largo, el carro, con mi abuelo me pasó una vez, estamos haciendo un viaje largo y el carro dejó de funcionar y nos tocó quedarnos en el hotel que estaba ahí. O sea, no es que uno tuviera que elegir, y ese hotel pues era feo, era terrible. Y así pues es la noche, es este mundo, es una noche en un mal hotel, decías, en una mala posada. Entonces por eso usted tiene que entender de que las incomodidades de esta vida que a veces vivimos, las situaciones, esta no es nuestra realidad. Nuestra mirada tiene que estar es en Dios. Nuestra alegría debe radicar de Dios y de esa gratitud. Es como yo me pongo a ver, por ejemplo, muy común, sobre todo, ¿de quién? ¿Quién iba a hablar? ¿Alguien dijo algo? Ay, qué pena, es que quería decir, por eso dice la canción que somos peregrinos, que nuestro destino es el cielo, porque la casa es el cielo, que el cielo es la presencia de Dios. Entonces debemos ser como conscientes de eso. Era Exacto. Lo que quería agregar. Sí, sí, sí. Entonces, entre esas fuentes de ruido está esa. Otra fuente de ruido es la ingratitud. Vea, por ejemplo, usted, por ejemplo, yo digo el ejemplo de las mujeres, que ellas son, digamos, las más entregadas, las más sencillas. En el hogar, por ejemplo, una mujer se levanta temprano, le tiene listo todo a su esposo, le prepara la comida a sus hijos, y muchas veces nadie agradece nada. Asimismo es Dios. Dios siempre nos tiene todo listo. En una aparición de la Virgen decía que la gente se confunde, que la gente cree que cuando comen, por ejemplo, algo, esa comida la tienen porque trabajaron y la consiguieron. Mentira. Todo, hasta un arroz, es porque Dios no lo quiso regalar. Y nosotros no vemos eso. Entonces, digamos que el ruido viene también de esa ingratitud. Dios es como una mamá
que está pendiente de todo y el hijo ingrato no se da cuenta de que tiene su ropa planchada, su comida lista. Él lo ve eso como normal, ¿sí? Y no es capaz de agradecer. Entonces, cuando entramos en esa dinámica de gratitud, también es una forma de alejar el ruido. La gratitud, la humildad, la capacidad de abandonarnos, la sencillez, la alegría. ¿Mm? Entonces, todo esto, otra fuente de ruido es el rencor. ¿Mm? Qué feo es el rencor. El rencor que no nos deja, esa es una cosa que tampoco nos deja mucho crecer en la vida espiritual, ¿no? Eh, el rencor. Cuentan la vida de Santa Laura Montoya, que ellos se reunían en familia a rezar el rosario y tenían la foto de una persona en la mesa. Y un día ella preguntó que perdón, siempre rezaban por una persona, no, lo de la foto era del papá de Laura. Ellos rezaban por una persona, oramos por fulanito, ta. Y un día Santa Laura preguntó, ¿quién es fulanito? Y la mamá le dijo, ese fue el que mató a tu papá. Entonces, los santos generalmente han tenido también padres muy santos. Entonces, desde niña ella aprendió el valor de perdonar, de orar por los que nos persiguen, porque es importante porque usted cuando perdona puede entender el perdón. Solo quien vive el perdón puede ser perdonado. Una persona que no experimenta el perdón no lo puede vivir. Es por eso que el infierno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo del infierno, no es que sea algo que Dios dice es que lo voy a mandar al infierno, no, sino que una persona cuando al morir se da cuenta que no perdonó cosas pequeñas que le pasaron en la vida y esa persona al morir ve todos sus pecados, ve todos sus errores, no va a poder aceptar el perdón de Dios y se va al infierno. Entonces, cuando el Padre Nuestro dice perdona, así como nosotros perdonamos, no es que Dios esté condicionando el perdón, porque el amor de Dios es libre, Él nunca nos condiciona, sino que cuando usted perdona, usted puede entender que otro también lo perdone a usted. No sé si me hago entender esto. Yo creo que ustedes sí me entienden. Si usted, cuando usted experimenta algo, usted puede entender al otro que lo ha experimentado. ¿Sí? Entonces también el día del juicio, si usted logra perdonar todas las cosas que le hicieron en esta vida, por muy graves que sean, si usted logra perdonar, el día del juicio, cuando usted vea sus pecados, usted va a poder comprender el perdón de Dios y va a poder aceptar que Dios siempre perdona. Pero si usted no perdonó, pues no. Entonces digamos que la falta de perdón también es un ruido en nuestra vida y que nos trunca y nos pide, ese ruido es terrible porque ese ruido, bueno, todos nos pueden matar, pero específicamente este es uno de los ruidos más peligrosos y que más nos mata. ¿Mm? El rencor, y también hay estudios científicos de que es la falta de perdón el origen de del cáncer, por ejemplo, de enfermedades del estómago, del corazón. Uh, yo conocí un sacerdote que vivía en Manizales, un sacerdote italiano, Padre Santiago, pero no recuerdo el apellido. Yo lo veía a él y la cara sin una arruga. Y él tenía más de 90 años y aparentaba como 40. Y yo una vez le dije, padre, ¿cuál es el secreto de esa juventud? Y él decía, el secreto de la juventud es no incomodarse por pequeñeces, es no perdonar rápido, porque es que cuando usted entra en un rencor, acuérdese que el cuerpo y el alma son una unidad. Entonces el rencor, y eso lo explica si también pueden leerlo, estupendo. El libro de las obras divinas de Santa Hildegard, que ella no solo era teóloga, ahí es cuando eso es un mito del feminismo actual, que la mujer no podía hablar, es mentira. Santa Hildegard de Bingen, ella fue del año 1200 y ella era teóloga, era astróloga, era filósofa, era antropóloga, era doctora en medicina, ella incluso tiene libros de medicina. Y ella lo explica así, de que el cuerpo y el alma son una unidad y que las cosas que afectan al alma destruyen también el cuerpo. Entonces es la falta de perdón, el ponerse bravo por todo, el estar a toda hora rayados, eso nos mata también, no solo el alma, sino también el cuerpo. ¿Sí? Es De importante. pronto, Francisco, qué pena, te Claro. interrumpo. En Lucas 7
47-48, Dios nos dice: por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Es más o menos relacionado con lo que estás diciendo, ¿no? Que uno, en la medida que experimenta el perdón, es porque está sintiendo el amor de Dios hacia esa persona. Cuando perdonas a alguien es porque sientes amor por esa persona. Pero trascender en no solo sentir amor por esa persona, sino hacerlo por Dios, ese amor es el que te permite perdonar, y si tú lo sientes, pues claro que Dios también lo siente por ti y te perdona los pecados de alguna manera. No sé si estoy alineada con lo que estás explicando. Sí, claro, claro que sí. El que mucho amó, se le perdona porque amó mucho. Claro, precisamente por eso. No son dos cosas desconectadas, el perdón y el amor, sino que una es unida a la otra. Entonces, cuando usted ama a Dios, usted se reconoce pecador. Sí, o sea, porque acuérdese que Dios es la luz. Entonces, si yo me acerco a la luz, voy a poderme conocer mejor a mí mismo. Y voy a entender de que todos somos pecadores y estamos en una dinámica de este mundo. Por eso es que el que entiende el ejercicio de este mundo no se escandaliza por el pecado que cometen los demás. Uno no se debe escandalizar de lo que hacen los demás. Hombre, todos somos pecadores, todos, sino que estamos en este mundo y cometemos errores y erramos, ¿sí? Pero pues precisamente Jesucristo ha muerto en la cruz para ayudarnos a salir de esa humanidad. Claro que también hay un discurso peligroso. Yo creo que a más de uno aquí nos ha pasado, y precisamente lo digo porque, por esto que hablábamos también con mi padre Félix al principio, del modernismo, ¿sí? Lindo sería que todos leyéramos esa encíclica o que todos escucháramos un audio sobre, también está en audio en YouTube, sobre qué es el modernismo. Entonces, digamos, ¿qué pasa? El modernismo le quita a la fe ese fenómeno, esa parte espiritual. Entonces, yo creo que muchos nos hemos ido a confesar, ¿sí? Y el cura nos ha dicho, tranquilos, somos humanos, eso no. Sí, pero precisamente precisamente la muerte de Jesucristo en este mundo nos invita a morir al hombre viejo, ¿sí? Y a trascender y a luchar contra el pecado y a seguir adelante. Entonces, por eso es que el amor y el perdón, como dice Karina, que es perfecto, están tan unidos. Porque entonces, cuando yo busco a Dios, que es amor, yo empiezo a amar más, ¿sí? Y en la medida que amo más, puedo perdonar más. Porque me conozco a mí mismo. Y conozco a Dios y experimento el amor de Dios. Entonces, y en la medida que puedo perdonar y amar, asimismo Dios me perdona a mí. Entonces, precisamente, repito, si queremos alcanzar el perdón de Dios, es importante perdonar. Y eso es uno de los ruidos más fuertes y más duros que tenemos en el alma. También es una de las cosas que más nos endurece el corazón y más nos destruye, esa falta de perdón. También lo que hemos hablado en otras charlas, otra fuente, estas fuentes de ruido que les estoy diciendo no están en ningún texto, digámoslo así, sino que yo las he ido recogiendo de libros que yo he leído o de estudios que yo he hecho, y son solo algunas, porque son muchas. O sea, puedo quedarme aquí hasta las 2 de la mañana contándoles fuentes de ruido. Pero otra de esas fuentes de ruido es la frustración, ¿no? Y esa la hemos hablado en otras charlas aquí. El tema de estar frustrado, eso nos amarga, ¿sí? No nos da, entonces entender de que no a todos Dios nos da las mismas cosas, ni con todos la pedagogía es igual, por eso yo no debo vivir amargado porque otro tiene, porque otro hace. Mucha gente quiso hacer una cosa y no la pudo hacer, mucha gente quiso triunfar en su carrera y no lo pudo hacer. Entonces no es una invitación a la mediocridad, a que usted no luche por sus sueños, sino es una invitación a que si hay cosas que Dios no permite en su vida, pues no hay que frustrarse por eso, sino que siempre hay que ver la vida con optimismo, porque siempre con Dios lo más bonito siempre viene, está por venir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el miedo a envejecer. Contaba un predicador que yo escucho, él decía que él ya se estaba empezando a ver en las manos esas manchas que salen cuando uno empieza a envejecer, y él decía que para él eso era bonito, porque quiere que estaba más cerca a su encuentro con Dios, y que Dios siempre nos da lo mejor, y nos tiene preparado lo mejor. Entonces, es eso. Ese es el leer.
y ese es el meditar. Ahora veamos qué es el rezar. Entonces, repito, los 4 pasos de la lección: el leer, meditar y rezar. ¿Por qué hablé tanto de los ruidos en el meditar? Porque para una buena meditación hay que alejar el ruido. Y como les expliqué, pues esas eran algunas de las fuentes de ruido, ¿no? La falta de perdón, la frustración, la ansiedad, los miedos, la inseguridad, la soberbia, etc. En el rezar es ya cuando yo le quiero decir algo a Dios. ¿Mm? Por eso decía San Agustín, más que hablarle a Dios de los hombres, hay que hablarle, más que hablarle a los hombres de Dios, es hablarle a Dios de los hombres. Obviamente que pues nadie dice que la predicación no es importantísima, es fundamental. Y a todo el que podamos hablar de Dios, pues qué bueno. Pero es más importante rezar. Más importante rezar por las personas, por nuestros conocidos. Qué importante nosotros rezar ahorita por todos los que están sufriendo con esta pandemia, porque Dios a todos nos tiene bajo su protección, pero ahorita pues se vienen cosas complicadas, porque no es solo la pandemia, sino la crisis económica que viene con esta pandemia. Entonces las cosas puede que se pongan difíciles, pero precisamente pues nosotros tenemos que colocar nuestra seguridad en Dios y que Él todo lo dispone para nuestro bien. Entonces el rezar es eso. El rezar es cuando le decimos a Dios desde el fondo de nuestro corazón. Y esa oración, esa rezar debe salir desde el fondo del corazón, ¿sí? Por eso es que muchas veces no escucha Dios la oración. O sea, pareciera, digo, porque la Biblia tiene la promesa de que todo lo que pidamos a Dios, Él nos lo concederá. Entonces muchas veces las personas se preguntan, pero ¿por qué Dios no me concede esto? ¿O por qué no me concede aquello? Y es porque la gente le pide a Dios banalidades, ¿sí? Entonces cuando la gente le pide a Dios banalidades, Dios no se las concede, ¿sí? No estoy diciendo que sea ilegítimo pedirle a Dios, por ejemplo, la recuperación de la salud o la prosperidad económica, sino que me refiero a que mucha gente le pide a Dios solo eso, ¿sí? Y se centran en eso, en las cosas, ven a Dios como un objeto de brujería. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la religión y la brujería? ¿Mm? Que en la religión, perdón, que en la brujería yo busco utilizar los entes sobrenaturales o busco lo sobrenatural, ponerlo a mi servicio, ¿sí? Y la religión es al contrario, yo me pongo al servicio del ser sobrenatural, que es Dios. O sea, brujería y religión son dos cosas opuestas. En la una, la brujería, yo me pongo por encima de la otra, ¿sí? Para obtener de esa beneficios. Y en la religión yo me pongo por debajo. ¿Mm? Entonces, la invitación es que seamos personas religiosas. Y ser religioso es saber de que Dios debemos pedirle a Él y esto le explica San Claudio en el libro El abandono a la divina providencia, porque ustedes de pronto a veces dirán, ¿y de dónde saca eso que nos dice? ¿Se lo está inventando? No, yo nunca me invento nada. Ni tampoco me dicen, a veces también gente me escribe, cuando yo en mis redes coloco, me escriben, por ejemplo, su opinión sobre esto. No, estas no son opiniones mías, sino que yo les estoy hablando desde las enseñanzas de la iglesia. ¿Sí? Entonces, precisamente, esto está en un libro de San Claudio muy bonito que se llama El abandono a la divina providencia. Y San Claudio explica precisamente eso, que muchas veces no obtenemos cuando rezamos porque nos dedicamos a pedir esas cosas que no son de valor y que muchas veces si nos las concede nos puede destruir. Le doy un ejemplo, una persona con poder económico pero que no tiene espiritualidad, que no tiene a Dios, pues va a utilizar ese poder económico para perversión, para oprimir a los demás, para hacer cosas malas, ¿sí? Entonces, pues no. Digamos, por ejemplo, que no sé si ustedes recuerdan el caso de Salomón, cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Y Salomón ¿qué le pide Salomón? ¿Alguien recuerda? Sabiduría. Así es. Salomón le pide la sabiduría. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Por pedir algo importante, Dios le dio todo lo demás, le dio poder económico, le dio salud, le dio prosperidad, le dio hijos bonitos, le dio todas las cosas triunfos militares,
todas las cosas que él hubiera podido desear. Por eso dice la palabra, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, cuando uno le reza a Dios, desde el fondo de sus, no del fondo de su corazón, pero no del corazón de carne que le dan infartos, no. Cuando yo hablo del corazón me refiero al corazón como el centro del alma, ¿sí? Entonces, cuando usted le reza a Dios, desde el fondo de sus ansiedades, desde el fondo de su desesperación, desde el fondo de su soberbia, desde el fondo de sus apegos, pues no, lo más seguro es que esa oración no va a tener fruto. Uno tiene que orar desde el fondo del corazón, pedirle a Dios la gracia de la conversión, pedirle a Dios que dejemos de ser soberbios, que dejemos esa dureza del corazón, ese arribismo, que eso es lo que hablábamos también hace un tiempo, ¿no? Que eso es una enfermedad humana en general, pero en el colombiano está más acentuada, ¿no? Ese arribismo tan horrible, tan asqueroso. Todos lo tenemos. Cuando yo les digo esto, no quiere que yo lo he superado ya. Pero sí, entonces tenemos que estar en una dinámica cristiana de estarnos examinando. Por eso es importante el examen de conciencia también, ¿no? El analizar cómo estamos tratando al prójimo, ¿sí? Cómo estamos tratando a los demás. Es importante eso. Porque el alma está hecha del amor y cuando no amamos, entonces el alma se empieza a pudrir. Y es cortarle el flujo a la espiritualidad cuando no amamos. Entonces, si le pedimos a Dios desde el fondo de eso, desde el fondo de esas cosas malas, pues seguramente que no vamos a tener resultado en la oración. ¿Sí? Pero cuando le pedimos a Dios desde el fondo del alma, pidiéndole a Dios que nos dé la gracia de la conversión, que nos dé lo importante, ¿sí? También obtenemos, dicen los santos, que ahí Dios nos da las dos cosas. O sea, una persona que busca la voluntad de Dios, Dios le busca también cumplirle a él su voluntad. Es por eso que Job, cuando perdió todo, después lo recuperó, multiplicado. Recuperó su salud, recuperó su plata, recuperó sus cosas, tuvo otros hijos. ¿Recuperó por qué? Porque él siempre estuvo adherido a la voluntad de Dios y sabía que todo lo de esta vida, nada es nuestro, todo es prestado, ¿sí? Es por eso que no podemos tener la soberbia de decir que Dios nos quitó. Dios a nadie le quita nada. Hay que grabarnos esto. Dios nunca nos quita nada. Diferente es que no nos lo quiso dejar disfrutar por más tiempo y llegó la hora en que nos lo pidió en restitución. Por ejemplo, un hijo, el bienestar económico, la salud física, cosas así. Entonces, por eso no podemos reclamar, por eso es que el protestante es el hijo del diablo. Y por eso es que él dice, yo reclamo, yo decreto. Porque la religión protestante se parece más a la brujería, es más brujería que religión. Y por eso muchos pastores curan y mucha gente ahí consigue plata, porque es el demonio. Y no lo digo yo, el Padre Pío lo dice. Dice los protestantes tienen su propio Dios, que es el mismo demonio. Y cuando murió Martín Lutero, los demonios hicieron fiesta. Y un exorcista le preguntó a los demonios que por qué estaban tan contentos. Y él dijo, porque llegó Martín Lutero que nos va a traer tanta gente para acá, que sus ideas y enseñanzas nos van a traer tanta gente para acá, porque el protestantismo es puro satanismo, puro diablo. Por eso, porque ellos ven a Dios como a alguien del que obtener cosas. Por eso es que dicen, yo decreto. Y dicen que el que no tenga salud, que el que no tenga plata es porque está maldito. Entonces los apóstoles todos ellos estaban malditos, que ellos como murieron. Imagínense, ellos sufrieron persecución. San Pablo, ¿cuántas veces no fue latigado? A San Pablo, ¿qué no le pasó? ¿Cuántas veces no naufragó? No estuvo en la cárcel, ¿sí? Entonces, si un protestante analizara la Biblia, se daría cuenta que su teología es incompatible con lo que vivieron los santos, con lo que vivió San Pablo, con lo que vivió San Pedro, ahorita que estuvimos en la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es la importancia de alejar el ruido también nos ayuda en la oración. Porque entonces empezamos a obtener lo que Dios, empezamos a pedir y a buscar y a configurarnos a la voluntad de Dios.
Y ahí tenemos una oración que es fructífera. Y finalmente, pues está el más importante, el actuar. Básicamente, ¿qué es el actuar? Pues cuando usted empieza a tener una relación con Dios y acercarse a Dios, que es el amor, pues usted empieza a amar también, ¿sí? Entonces el actuar es cuando usted ama. ¿Mm? ¿Y qué es el amor? El amor está en Corintios 13. Es todo lo que dice Corintios 13. Si me permiten, yo se los leo. No lo tengo a la mano, pero yo lo busco, es fácil. Está en 1 Corintios 13. San Pablo en 1 Corintios dice que nada, no importa lo que usted haga. O sea, si usted es una persona de un gran éxito, si usted es una persona que hace muchas cosas en la iglesia, porque de eso también hay. Hay gente que sirve mucho en la iglesia y hace muchas cosas, pero que no ama. Entonces San Pablo dice que si hablo lenguas, pero no tengo amor, soy un metal que resuena. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios de Dios, pero no tengo amor, no soy nada. Si hago caridad, si reparto entre los pobres, todo, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Mm? Dice, tener amor es saber soportar. O sea, ¿sí? No incomodarse por cualquier cosa, que le hicieron un comentario y usted se indignó. No es ese, es saber soportar, ser bondadoso, ¿sí? Tratar a todo el mundo con amabilidad, por igual al rico y al pobre, no discriminar. Ser bondadoso, no tener envidia, no estar anhelando lo de los demás, ¿sí? La envidia es una cosa muy terrible, nos destruye mucho. No ser presumido, orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, no guardar rencor, es no alegrarse de la injusticia, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y profecías son imperfectas y llegarán a su fin cuando vengan lo que es perfecto. Entonces es eso, el amor es lo que es perfecto, es buscar a Dios, aprender a amar y amar desde la humildad, desde la sencillez, desde la gratitud. Y ya eso es todo. Entonces esa es la lección divina. Coger un texto, entender qué le quiso decir Dios, orar a Dios y con base a eso actuar en su vida. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, pues ya concluí. No sé si mi padre quiere decir algo más. Bueno, entonces, como para reforzar la charla, busquemos un pasaje rápidamente de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero si vemos, a ver rápidamente un pasaje, el tema de a ver, el buen samaritano, ¿sí? Si uno lee el texto de Lucas, ¿sí? 15, creo que es el 15. Entonces, el texto dice lo que está sucediendo ahí, lo relata. Eso es leer el texto, ¿correcto? ¿Sí? ¿Quién tiene Biblia? Lucas 15, ¿qué, padre? Creo que el 15 es el de el hijo, el que buen La samaritano. parábola de la misericordia es la parábola de la misericordia. Eso, bueno. Listo. Entonces, la primera parte es leer el texto, como está escrito. Cualquier persona que sepa leer, lee el texto y no le da ninguna interpretación al texto. Bueno, entonces ahí está toda la parábola, porque le dan una pregunta al Señor, que ¿cuál es el mandamiento más importante? Lo hace un fariseo. Y el Señor le narra todo ese pasaje. Bueno, el segundo paso que hace Francisco, que es la meditación, y él nos ha descrito qué es meditar. Yo leería en este caso es lo siguiente:
Meditar es desglosar, ¿sí? De alguna forma contextualizar, ¿sí? Desglosar todo el texto. ¿Para qué? Para ver las actitudes de los personajes. Llámese el buen samaritano, llámese los actores que están ahí, como el levita, el sacerdote, el que pasó el largo, en fin, son estas actitudes que se pueden meditar para comprender en esa oración que hablaba Francisco de entrar en sí mismo y ver las actitudes de Jesús, las enseñanzas de Jesús que yo puedo ver en ese pasaje. Recuerden que él se bajó de la cabalgadura, lo tomó, lo llevó en sus hombros y lo llevó a un posadero. O sea, son actitudes que uno ve, o también el que pasó de largo, de un rodeo y se fue. Entonces, esas actitudes vamos a analizarlas en la casa, las actitudes de Jesús. Y recuerden que unos bandidos han apaleado a un judío, y que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien por cuestiones del templo, pero este samaritano se compadeció. Bueno, Sí. tercero, ya lo que dice aquí Francisco, que es rezar. Esta oración es como una contemplación, que es darle sentido, es decir, llevarlo a la vida de la oración, por decir algo. Señor, gracias porque sabemos que tú eres el buen samaritano que ha bajado del cielo y ha sanado nuestras heridas con tu pasión y muerte y resurrección. Gracias porque te has bajado a sanar nuestras heridas, llámese del pecado, las heridas que mostremos en tantas cosas. Él ha venido a sanarnos con su pasión, y con su sangre nos ha redimido, con el vino del consuelo. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos abatidos, estábamos tristes. Gracias, Señor, porque siempre has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has cargado, sí, con nuestras culpas. Has cargado todos esos ultrajes por nosotros, por nuestros pecados, pero nos has salvado tu gracia y tu amor. Gracias, Señor, porque reconocemos también que hay personas en nuestra vida que han sido buenos samaritanos, nuestra mamá, nuestro papá, tanta gente que vemos en la calle, gente que hace obras de caridad, gente que lleva a gente a Cristo, gente que está dando su vida por el Evangelio. Sabemos buenos samaritanos en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestra iglesia, gente que trabaja por el pobre, gente que trabaja por los enfermos, ¿sí? Gracias al Señor por todas esas cosas. Eso es que rezar o contemplar. Y el compromiso, que es el acto ya, es decir, que yo tenga esos gestos de Cristo, que yo pueda acoger al que está en la calle, que pueda darle comer al hambriento, dar de hospeder al peregrino, que yo pueda comportarme como ese amor que nos ha leído Francisco, del amor según San Pablo, ¿sí? Y ese encuentro personal, eso que habla Francisco del silencio, el encuentro de la humildad, el encuentro consigo mismo desde adentro. Y lo que preguntaban eso, claro, si ya la persona ha comprendido ese pasaje, lo ha puesto en su corazón, el Señor, y lo hacemos vida, el fruto es actuar como Cristo.